Me preguntabas en primer lugar por mi opinión sobre la ley. Bueno, yo creo que es una ley insuficiente en algunos aspectos, pero suficiente y positiva en otros. Insuficiente, por ejemplo, yo creo que la consolidación del régimen de propiedad y de concentración de cadenas y de servicios y de operadores que posibilita genera riesgos para una sociedad democrática. Entonces, bueno, pues creo que es uno de los aspectos más controvertidos y al mismo tiempo carentes de la ley, que por otra parte lo único que hace es consolidar una legislación precedente que asume y aplica, ¿no? Dicho esto, la parte que tiene que ver con derechos ciudadanos y protección de consumidores, y más en concreto con el tema de la protección del menor, creo que es una ley positiva. ¿Podría haber sido más positiva? Sí, podría ser una ley que propiciara un entorno de protección más global del menor. Pero yo creo que la calificación de positivo o negativo no la podemos hacer en abstracto respecto a cuál sería el ideal absoluto, sino que hay que verlo también en relación con cómo se ha tramitado, cuál era el punto de partida, qué otras alternativas se estaban planteando. Pues te comentaba que es una ley que, junto con esa gran carencia y algunas otras más que se podrían, en el ámbito de derechos de los ciudadanos y sobre todo en concreto de protección del menor, creo que es una ley positiva en la medida en que lo positivo lo definimos no solo respecto a qué sería lo ideal en un mundo absolutamente perfecto, sino también de dónde venimos y qué otras alternativas se planteaban. Bueno, pues si miramos qué otras alternativas se planteaban, si miramos de dónde venimos, es una ley mucho mejor que la iniciativa original, es decir, el anteproyecto que circuló era un anteproyecto claramente de retrocesos, o sea, iba más atrás de lo que era el sistema que existía hasta el momento. Y durante la tramitación parlamentaria, bueno, pues eso se ha ido mejorando, han ido incrementando los elementos de protección del menor, y en estos momentos yo creo que es una ley mucho mejor efectivamente que lo primero que se planteó, y algo mejor que la legislación precedente, que deroga absolutamente y va un paso más allá. Va un paso más allá en distintos aspectos que tienen que ver con la protección del menor. Va un paso más allá en la garantía de prohibición de contenidos, de la emisión en abierto de contenidos que se consideran altamente perjudiciales para los menores. Y en ese sentido va un paso más allá porque es mucho más clara que la legislación precedente. En segundo lugar, pues también va un paso más allá en el tratamiento de aquellos contenidos que se entiende que, sin ser gravemente perjudiciales, no son adecuados para que los vean los menores. Bueno, pues va un paso más allá de la legislación precedente y de la ley comunitaria. Igual que va un paso más allá en el tema de calificación y etiquetado de contenidos, va un paso más allá en el tema del control parental. Y si vamos sumando todos los pasos allá que ha ido dando la ley, pues yo creo que podemos llegar a la conclusión de que es una ley cuyo alcance final habrá que verse, porque todas las leyes, y esta en particular, que es una ley general, necesita tener un desarrollo normativo concreto. Bueno, pues en la medida en que ese desarrollo normativo sea claro, pues podremos concluir que sí, que es una ley que nos permite proteger de una manera relativamente adecuada a nuestros menores. Pues sobre el Código de Autorregulación yo creo que cabe hacer dos consideraciones. El Código de Autorregulación aparece en la ley y eso es algo positivo porque es la primera vez que una ley asume contenidos de algo que era una herramienta pactada entre proveedores de servicios de audiovisuales y la propia administración. Y entonces, en la medida en que es un Código de Autorregulación asumido por una ley, termina convirtiéndose en una herramienta de corregulación, porque la administración exige algo que estaba en principio hecho de forma voluntaria. Entonces, dicho esto, es decir, que es positivo que se asuma, yo creo que hay dos objeciones que caben hacerle de manera general al Código de Autorregulación. La primera tiene que ver con quién controla el cumplimiento de las inadecuadas calificaciones. Entonces, en el sistema establecido por el propio convenio que da lugar al Código de Autorregulación, la vigilancia y el control del cumplimiento queda depositado en manos de los propios
infractores, es decir, en una comisión en la que están representados los operadores de televisión, ¿no? Bueno, incluso suponiendo de buenísima fe que todos iban a actuar realmente siendo capaces de una transparencia absoluta y yendo al detalle de sus infracciones, incluso siendo así muy optimistas y positivos en nuestra manera de pensar hacia ellos, pues no parece que sea ese el modelo más, en fin, más riguroso, ¿no? Entonces, una de las primeras objeciones que cabe hacerle es clarísimamente el sistema de control. La segunda objeción que cabe hacerle, que yo creo que es por lo menos tan relevante o más todavía que esta, tiene que ver con los criterios para la calificación de contenidos. ¿Cómo se decide que un determinado contenido es adecuado para un grupo de edad o no es adecuado? Bueno, pues el Código de Autorregulación contiene un conjunto de criterios que son los que tienen que utilizar los operadores de televisión, los proveedores, aquellos a quienes se les obliga a calificar, para que si un determinado programa entra dentro de esta casuística, estos criterios, bueno, pues tiene esta calificación. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos trabajando en el ámbito de los contenidos es muy difícil evitar la ambigüedad, es muy difícil ser objetivo. Lo hemos visto en algunas de las sesiones, bueno, pues desde la propia definición de qué es un contenido pornográfico hasta entrando ya en cuestiones muchísimo más de detalle, cómo calificas un programa para 7 años, por qué determinadas situaciones pueden ser para 7 o para 13. Bueno, pues si los criterios son ambiguos, son amplios, son generales, entra en juego muchísimo más la discrecionalidad, el factor subjetivo del calificador. Y este es un código. Las herramientas de análisis que tiene son enormemente amplias, enormemente ambiguas y por lo tanto, pues, en fin, difícilmente interpretables de acuerdo con criterios únicos. Creo que es claramente mejorable y en este sentido pues hay otras herramientas en el mundo que son un poquito más precisas. En España es más preciso, por ejemplo, el sistema de calificación que tiene el Consejo Audiovisual de Cataluña, que yo creo que de lo que hay es un modelo, aunque solo sea porque se han preocupado por definir una herramienta más precisa a la hora de calificar, y el modelo catalán, pues en cuanto a criterios de calificación, pues es más útil. De igual manera que hay otros modelos en los que el control, la calificación, es decir, cómo se califica no está en manos de los proveedores de servicios, sino que se deja en manos de todos los que en su origen producen contenidos. Que al final lo que emite una cadena es una producción audiovisual que proviene de otra fuente, ¿no? Bueno, pues un etiquetado que se llama en origen. Los productos audiovisuales se etiquetan en origen con criterios que son homologables y se distribuyen a través de todas las cadenas. Bueno, pues hay otras maneras. El modelo holandés es claramente uno de ellos y dentro de España, pues algunos de los criterios del CAC pues, son homologables en otros países europeos. Así que esto es lo que creo.